Continuando con los temas de esta semana, de la publicación del magazine Busca tu Media Naranja, hubo un tema muy importante que está sucediendo todavía, Guillermo, que es el tema de Libia. Entonces, con base en el artículo que escribiste, creo que es muy importante comentar estos aspectos que tienen, de lo que yo leí, una visión distinta y que pues básicamente tiene que ver con el asunto económico y esta historia de por qué sentenció su propia vida el líder de Libia, y que creo que vale la pena hacer esos comentarios. Entonces, ¿cuál fue el contenido de este texto? Así es, Mau. Para empezar a analizar quizás este tema, me gustaría, antes de pasar a las razones económicas que se exponen en ese texto que mencionaste, pues primero habría que decir que el tema de Libia se une a un conjunto de manifestaciones, de revoluciones que han pasado en todo el mundo. Es decir, el tema de Libia no es ajeno a la crisis que sufrió el norte de África, y así como otras muchas revoluciones o manifestaciones que existieron también en países de Medio Oriente. Y esto lo saco a colación, Mauricio, porque sin duda es importante reconocer que existe una generalidad a nivel internacional y que se parece también mucho a nuestro país, que es que existe un descontento por parte de la ciudadanía hacia sus gobernantes. Es decir, existe una desconfianza total en los gobiernos y en algunos casos pues están hartos totalmente de ellos, ¿no? Y esto pues se ha demostrado en que los gobernantes tienen una precaria legitimidad para gobernar, y lo cual provoca desestabilidad política, provoca crisis económicas en todos los países que han tenido esta problemática. Y bueno, pues ya pasando a lo que mencionas, a las razones económicas, pues desde luego yo te diría, Mauricio, que como dijeron en Estados Unidos, la mejor forma, la mejor economía que puede tener Estados Unidos es la de la economía de guerra. Entonces, pues si nosotros atendemos a este concepto de que las guerras sirven al capitalismo para reactivar la economía de los países más desarrollados, pues asimismo tenemos que entender este problema de Libia, en el sentido de que Libia se encuentra dentro de un tablero de ajedrez en el que existen muchos poderes y donde obviamente Libia se encuentra dentro de estos países que son ubicados por Estados Unidos desde la pasada administración como el eje del mal, es decir, países que son ajenos a las políticas de Estados Unidos y que por lo tanto tienen que ser modificados, ¿no? por el mismo Estados Unidos. Son considerados como países peligrosos a los intereses de Estados Unidos. Y entre ellos pues estaban Irak, Irán, Siria, Libia y otros países que, pues como Venezuela en América Latina, que se encuentran en esa misma situación. Y desde luego Libia pues tiene que recurrir a un contrapeso superior que es, por ejemplo, Rusia. Entonces, en medio de esta situación, pues Muammar Gaddafi intentó sacar a lo mejor provecho de la situación en la que estaba, acercándose cada vez más al gobierno de Rusia. Y en el texto se mencionan algunos datos, entre los cuales pues hay uno muy relevante. No sé si tú te enteraste, Mauricio, que curiosamente en el 2010 la reunión europea-africana tuvo lugar paradójicamente o curiosamente en Trípoli, y su anfitrión fue precisamente Muammar Gaddafi, y en ella se discutieron varios temas, pero en general la actitud de la Unión Europea fue prácticamente decir que se necesitaba en África una democratización, que se necesitaban más derechos humanos, a lo cual pues Muammar Gaddafi contestó: realmente los europeos nos vienen a hablar de derechos humanos, pero lo que necesita África es realmente economía. No sabemos hasta qué punto pues
estas frases que decía la Unión Europea pues eran ya preludio de lo que iba a pasar con Muammar Gaddafi. De hecho sí tuve un poco de conocimiento al respecto y hubo algunas aceleraciones de varios internacionalistas que, como tú, ven la otra parte que no se dice, ¿no? Por ejemplo, escuché en algunas cadenas de televisión, obviamente no mexicanas, en donde lo que se señalaba era que incluso estas revoluciones que se empezaron en estos países habían sido producto de activistas que fueron preparados en Estados Unidos. O sea, no surgieron de esta nada. Es decir, sí estaban todas las condiciones, pero Estados Unidos las activa. Y en este caso, bueno, pues se queda muy claro con el planteamiento que estás señalando y lo que se menciona con sustento de cómo todos los recursos naturales de Libia, concretamente el petróleo, bueno, se ven favorecidas a las empresas rusas, y a partir de ahí empieza el desencuentro con los intereses de la parte occidental, y empieza entonces esta circunstancia. Es entendible la parte política social, que es por donde todos los medios de comunicación se han ido, pero pocos se atreven a señalar esta parte económica que tiene ese trasfondo real. Cuando tú señalas una parte importante, la economía de guerra es fundamental para Estados Unidos, y bueno, pues la historia es que siempre ha habido estas guerras que las disputa en otros lados, no en su país, y que esto genera esta circunstancia, y hay que hacerse cargo como sociedad mundial de que es así. O sea, esta es una circunstancia que pues, hay que señalarla, pero en este sentido parece ser que Muammar Gaddafi fincó su devenir con estos acercamientos con las empresas rusas, ¿no? Sí, así es, o sea, son muchos factores. Pues uno, desde luego, como tú lo mencionas, es el petróleo. Ahí en los datos que han salido a la luz en los últimos días, es que precisamente Muammar Gaddafi dio ventajas a las empresas petroleras por encima de las europeas, ¿no? Y existen otros. Por ejemplo, la reactivación de la economía a partir de la guerra, pues tiene que ver sobre los beneficios que tienen los complejos militares e industriales. Por ejemplo, el de Rusia. Se habla de las grandes cantidades, los billones de dólares que hizo Rusia nada más en ventas de armas. Por ejemplo, especialmente en Libia. Esa parte, esa estructura militar que ahora utilizó Muammar Gaddafi para vencer a los rebeldes, ¿no? O intentar vencer a los rebeldes, pues fueron vendidas por Rusia. Entonces, es un proceso complejo. Y cosa curiosa, ¿no? Hay algo muy paradójico, que es en la reunión europea-africana, Gaddafi aseguraba que su único aliado en Europa prácticamente era Silvio Berlusconi. Hoy, para que se vean cómo se da la política internacional, hoy el mismo Berlusconi ayuda a la OTAN prestando el país para que ahí se encuentren las bases de las fuerzas militares aliadas que ayudan a estas mismas fuerzas rebeldes. Pues muy interesante, recomendamos que se lea el texto y pues pasemos al siguiente tema.